Ramsés II, el faraón que nunca será olvidado. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Ramsés II, conocido también como Ramsés el Grande, es uno de los faraones más célebres y emblemáticos de la historia de Egipto, y su nombre ha trascendido milenios como sinónimo de poder, ambición y legado eterno. Nacido alrededor del año 1303 Alto, calle, Ramsés pertenecía a la 19 dinastía egipcia, hijo del faraón Seti y de la reina Tuya, y desde muy joven fue preparado para gobernar un imperio que ya era vasto, complejo y lleno de desafíos políticos y militares. Su infancia estuvo marcada por la educación estricta y el entrenamiento militar, como era habitual para los hijos de la realeza, donde aprendió no solo el arte de la guerra, sino también la diplomacia, la administración y la religión, herramientas esenciales para cualquier gobernante del antiguo Egipto. Su personalidad, según los registros históricos y monumentales que él mismo dejó, era imponente, ambiciosa y profundamente consciente de la importancia de su figura en la historia. Ramsés no se conformaba con ser un líder efectivo, deseaba ser recordado como un dios viviente, un faraón cuya grandeza no pudiera ser igualada. Desde su ascenso al trono, alrededor del año 1279 Alto, calle, Ramsés II demostró un carácter decidido y un enfoque meticuloso en cada aspecto del gobierno. Su reinado se prolongó durante más de 6 décadas, convirtiéndolo en uno de los monarcas más longevos de la historia egipcia, un periodo en el que consolidó su poder, expandió las fronteras de Egipto y transformó la infraestructura del país. Uno de los aspectos más fascinantes de Ramsés II es su capacidad para mezclar la realidad con la propaganda. Los relieves, estelas y monumentos que ordenó construir no solo relataban hechos históricos, sino que estaban diseñados para glorificar su imagen y reforzar su autoridad divina. Cada batalla, cada tratado y cada templo construido era una forma de inmortalizar su nombre y su legado, asegurándose de que la posteridad lo recordara no solo como un gobernante terrenal, sino como una figura casi divina. La educación de Ramsés, su temprana exposición a la administración del imperio y su entrenamiento militar se combinaron para crear un líder que no solo era temido por sus enemigos, sino admirado por su pueblo. Desde los Nubios en el sur hasta las ciudades de Siria y Palestina en el norte, su influencia política y militar se extendió más allá de las fronteras tradicionales del Nilo, consolidando un imperio que alcanzó un nivel de poder y estabilidad que pocos reyes egipcios pudieron igualar. Pero Ramsés II no fue solo un conquistador, también fue un maestro de la diplomacia. Supo negociar tratados, mantener alianzas estratégicas y utilizar su imagen de faraón dios para legitimar su autoridad frente a otros pueblos y reinos. Este equilibrio entre fuerza y diplomacia fue crucial para que Egipto no solo sobreviviera, sino prosperara durante décadas de cambios internos y externos. Otro rasgo característico de su reinado fue la obsesión por la eternidad y la memoria. Ramsés II comprendía que la verdadera grandeza no residía únicamente en la conquista o la administración efectiva, sino en cómo sería recordado por generaciones futuras. Por ello, los templos que mandó erigir, los relieves en Abu Simbel, los obeliscos y las inscripciones en Karnak y Luxor no solo eran expresiones artísticas, sino declaraciones de poder que perdurarían mucho después de su muerte. A través de estas construcciones monumentales, Ramsés buscó desafiar el paso del tiempo, asegurando que cada mirada hacia sus obras fuese un recordatorio de su divinidad y su supremacía. La combinación de ambición, inteligencia estratégica, carisma personal y obsesión por la posteridad convirtió a Ramsés II en un líder que no solo gobernó un imperio, sino que también definió una era. Su figura, inmortalizada en piedra y narrada a través de relatos históricos y religiosos, sigue siendo un símbolo de la grandeza del antiguo Egipto y un ejemplo de cómo un solo individuo puede marcar la historia de una civilización entera. Ramsés II no fue simplemente un faraón más. Fue un arquitecto de su propia eternidad, un estratega incansable y un líder cuyo nombre resonará a lo largo de los siglos,
recordándonos que la búsqueda de inmortalidad y legado puede transformar la historia de manera profunda e indeleble. Uno de los episodios más emblemáticos del reinado de Ramsés II fue la famosa batalla de Qadesh, librada contra los hititas alrededor del año 1274 Alto Calle, un conflicto que hoy es recordado tanto por su importancia estratégica como por la impresionante maquinaria propagandística que Ramsés empleó para convertirlo en un símbolo de su grandeza. Aunque los historiadores modernos consideran que la batalla probablemente terminó en un empate, los relieves y monumentos que el faraón mandó erigir presentaban un relato muy distinto a Ramsés como un héroe invencible, un líder valiente, que enfrentaba a enemigos poderosos con una fuerza y un coraje que rayaban en lo divino. Este episodio no solo reflejó su destreza militar, sino también su comprensión de la importancia de la narrativa y la percepción pública. Para Ramsés, la historia no se limitaba a los hechos, sino a cómo serían recordados por las generaciones futuras. Su habilidad para combinar la estrategia en el campo de batalla con la propaganda política fue una de las claves que consolidaron su reputación como uno de los faraones más grandes de Egipto. Sin embargo, la grandeza de Ramsés II no se limitó a la guerra. Durante su reinado, el imperio egipcio experimentó un período de estabilidad y prosperidad sin precedentes. La administración central se fortaleció, los sistemas de tributación y comercio se expandieron, y Egipto mantuvo relaciones diplomáticas y comerciales con potencias vecinas, lo que permitió un flujo constante de riqueza, bienes y conocimientos, que reforzaron su poder y la influencia cultural del país. Ramsés comprendía que un imperio sólido necesitaba tanto la fuerza militar como la eficiencia administrativa, y se aseguró de que ambos aspectos se ejecutaran bajo su supervisión directa. La expansión y consolidación de Egipto bajo su mando incluyó no solo la preservación de las fronteras, sino también la creación de infraestructura monumental que aún hoy asombra al mundo moderno. Durante su reinado, se erigieron templos colosales, estatuas monumentales y obeliscos que celebraban su poder, su relación con los dioses y su papel como intermediario entre el cielo y la tierra. Lugares como Abu Simbel, con sus gigantescas estatuas de Ramsés, y los templos de Karnak y Luxor, no solo eran centros religiosos y administrativos, sino también declaraciones de autoridad, símbolos visibles de la magnitud del faraón. Estos proyectos de construcción tenían además un propósito estratégico: consolidar su presencia en regiones clave del imperio, proyectar poder hacia territorios lejanos y asegurar la lealtad de sus súbditos. Ramsés II también destacó por su habilidad para crear y mantener alianzas políticas que aseguraran la estabilidad del reino. Su matrimonio con Nefertari, que no solo era una unión personal, sino un acto diplomático, reflejaba su comprensión de cómo los lazos familiares podían fortalecer la legitimidad y la cohesión interna. Nefertari, a quien dedicó templos y monumentos, se convirtió en una figura clave en la corte, y su influencia contribuyó a reforzar la imagen de Ramsés como un líder justo, piadoso y divinamente protegido. Además, Ramsés supo gestionar la sucesión de su linaje, asegurando que sus hijos estuvieran preparados para continuar su legado, un aspecto crucial en un imperio donde la estabilidad dependía tanto de la fuerza militar como de la continuidad dinástica. Durante su reinado, Egipto no solo se mantuvo fuerte frente a amenazas externas, sino que también floreció cultural y económicamente. Las artes, la arquitectura, la religión y la administración alcanzaron niveles de sofisticación que reflejaban la visión de un líder que entendía que la grandeza de un faraón se mide tanto por sus conquistas como por su capacidad de dejar una huella duradera en la sociedad y la historia. Ramsés II no solo fue un estratega y un diplomático, fue un visionario que comprendió que el poder verdadero reside en la combinación de fuerza, inteligencia y la habilidad de controlar la narrativa que define cómo será recordado. Su reinado se convirtió en un ejemplo de cómo la historia puede ser moldeada por aquellos que poseen la determinación y la visión para trascender su tiempo, dejando un legado que inspira admiración y fascinación más de 3000 años después. Más allá de sus campañas militares y de su habilidad para la diplomacia,
Ramsés II destacó por su obsesión con la eternidad y la inmortalización de su figura. Su reinado no solo se definió por el control del poder en vida, sino por la construcción de un legado que desafiara el tiempo y la memoria humana. Para lograrlo, Ramsés convirtió la arquitectura y el arte en herramientas de perpetuidad, transformando cada templo, cada obelisco y cada estatua en símbolos de su divinidad y de su autoridad absoluta. Uno de los ejemplos más icónicos de esta ambición fue el templo de Abu Simbel, situado en la región de Nubia, en el sur del imperio. Allí, Ramsés ordenó erigir 4 colosales estatuas de sí mismo en la entrada, cada una de más de 20 metros de altura, acompañadas por representaciones de su familia y de dioses egipcios. Este templo no solo era un centro religioso y ceremonial, sino también un monumento estratégico que afirmaba su presencia y su poder en territorios clave y fronterizos del imperio. La ubicación, la escala y la precisión artística de Abu Simbel reflejan un propósito doble: rendir homenaje a los dioses y al mismo tiempo asegurarse de que su nombre y su imagen fueran recordados por generaciones futuras, un testimonio tangible de su grandeza y de su obsesión por la inmortalidad. Pero Ramsés no se conformó con un solo templo monumental. Durante su reinado, se construyeron o se ampliaron templos en Karnak, Luxor y otros puntos estratégicos del país, cada uno adornado con relieves que narraban sus victorias, su piedad religiosa y su relación especial con los dioses. Cada inscripción, cada escultura y cada grabado servían como propaganda, diseñada para que los súbditos y los visitantes comprendieran que el faraón era un intermediario entre el mundo terrenal y lo divino, un ser cuya autoridad no podía ser cuestionada. La arquitectura de Ramsés II fue además una expresión de su creatividad y de su ambición ilimitada. No se trataba únicamente de construir grandes estructuras, sino de crear espacios que transmitieran poder, respeto y temor, combinando la grandiosidad con la precisión técnica. Los relieves y las inscripciones contaban historias que exaltaban su heroísmo en la guerra, su capacidad de liderazgo y su piedad, reforzando la percepción de que cada acto de su vida estaba guiado por un destino divino. Ramsés también comprendió la importancia de asociar su nombre con la eternidad a través de su familia. Su esposa principal, Nefertari, jugó un papel central en su estrategia de inmortalización. No solo era su compañera, sino un símbolo de legitimidad y de estabilidad dinástica. El templo dedicado a Nefertari en Abu Simbel, único en el mundo antiguo por la prominencia que otorgaba a una reina, evidencia cómo Ramsés utilizaba la figura de su consorte para reforzar su propio prestigio y la percepción de un gobierno justo y piadoso. Además, Ramsés II dejó un legado que trascendía la piedra y la arquitectura. Su interés por la religión y los rituales sagrados fortaleció la cohesión social y cultural de Egipto, asegurando que su nombre estuviera asociado no solo con la fuerza y el poder, sino con la piedad y el respeto hacia los dioses. Cada ceremonia, cada festividad y cada ofrenda eran oportunidades para reafirmar su estatus como faraón dios, consolidando la percepción de que su mandato era bendecido y guiado por las fuerzas divinas. Su obsesión con la memoria y la posteridad también se reflejó en la cuidadosa planificación de su tumba en el Valle de los Reyes. Ramsés II no escatimó esfuerzos ni recursos para asegurar que su tránsito al más allá estuviera acompañado de todos los símbolos de poder y divinidad que caracterizaron su vida. Sus tumbas y sus sepulcros, ricamente decorados con inscripciones y pinturas, tenían como objetivo garantizar que su esencia y su legado permanecieran intactos para la eternidad, cumpliendo la visión egipcia de la vida después de la muerte, y de la inmortalidad del nombre y la fama del faraón. En resumen, Ramsés II no fue simplemente un conquistador o un gobernante astuto, fue un visionario cuya vida y obra estuvieron dedicadas a desafiar el paso del tiempo. Cada construcción, cada relieve y cada acto político fueron parte de una estrategia meticulosa para asegurar que su grandeza permaneciera indeleble en la historia. La combinación de poder, ambición, devoción religiosa y talento artístico convirtió a Ramsés II en un faraón que no solo gobernó Egipto con eficacia y fuerza, sino que logró inmortalizar su nombre,
dejando una huella que todavía hoy inspira asombro y admiración en todo el mundo. La figura de Ramsés II también se distingue por su extraordinaria capacidad para consolidar su poder interno mediante la combinación de autoridad política, control militar y la gestión de un sistema administrativo altamente organizado. Gobernar un imperio tan vasto como Egipto no era tarea sencilla, requería no solo carisma y liderazgo, sino una visión clara sobre cómo mantener la estabilidad económica, social y religiosa del reino. Ramsés entendió que la fuerza militar era esencial, pero que también debía acompañarse de instituciones sólidas que aseguraran la cohesión del imperio a largo plazo. Durante sus más de 6 décadas de reinado, Egipto experimentó un notable florecimiento de la agricultura, el comercio y la cultura, consolidando un nivel de riqueza y desarrollo que permitió a Ramsés emprender proyectos faraónicos sin precedentes. Este equilibrio entre poder militar y administración eficiente fue una de las claves de su éxito duradero. Ramsés II se destacó por la creación de una burocracia estructurada, capaz de supervisar los vastos territorios del imperio y garantizar el cumplimiento de las políticas reales. Los funcionarios, supervisores y escribas desempeñaban roles esenciales en la gestión de recursos, la recaudación de tributos y la ejecución de proyectos constructivos. La centralización del poder permitió a Ramsés controlar tanto las fronteras exteriores como la estabilidad interna, evitando conflictos entre provincias y fortaleciendo la lealtad de los líderes locales. Sin embargo, su autoridad no se limitó al plano administrativo, también supo manejar la percepción pública y la legitimidad de su reinado mediante rituales, festividades y construcciones que vinculaban su figura con la divinidad. Cada templo, cada estatua y cada inscripción tenían un doble propósito: glorificar a los dioses y, al mismo tiempo, reforzar la imagen de Ramsés como un faraón dios, cuyo poder era absoluto y cuya protección divina era indiscutible. La planificación estratégica de su reinado también se evidenció en la manera en que abordó la sucesión y la preservación del linaje. Ramsés se aseguró de que sus hijos y herederos estuvieran preparados para asumir roles clave en la administración y la defensa del imperio, garantizando que su legado perdurara más allá de su propia vida. Este enfoque a largo plazo contribuyó a la estabilidad del reino durante y después de su mandato, evitando crisis de poder que a menudo devastaban otras dinastías. Además, Ramsés II comprendió la importancia de las alianzas matrimoniales y de las relaciones diplomáticas con reinos vecinos. Su habilidad para negociar tratados, como el famoso Tratado de Paz con los hititas, demostró que la fuerza bruta no era su única herramienta. La diplomacia también formaba parte de su estrategia para asegurar la seguridad y la prosperidad de Egipto. Este tratado, considerado uno de los primeros acuerdos de paz documentados en la historia, no solo puso fin a décadas de conflictos, sino que fortaleció la posición de Ramsés en la escena internacional y consolidó su reputación como un líder capaz de equilibrar la guerra y la negociación con maestría. La combinación de astucia política, visión estratégica, habilidades diplomáticas y liderazgo militar convirtió a Ramsés II en un gobernante excepcional, cuya influencia se extendió mucho más allá de su época. Su legado no solo se refleja en los monumentos y templos que aún hoy asombran al mundo, sino también en la forma en que definió el papel del faraón como figura central del Estado, intermediario entre los dioses y los hombres, y símbolo eterno del poder egipcio. Ramsés II fue, sin duda, un faraón cuya grandeza no se limitó al tiempo de su reinado. Fue un arquitecto de la historia, un estratega, un diplomático y un visionario cuya vida y obra siguen siendo objeto de admiración, estudio y asombro, consolidando su lugar como uno de los monarcas más importantes y recordados de la humanidad. Su habilidad para combinar poder, legado y divinidad asegura que, incluso milenios después de su muerte, su nombre continúe resonando con fuerza en la memoria colectiva, recordándonos la magnitud de su influencia y el alcance de su ambición. Ramsés II no solo se consolidó como un líder militar y político excepcional, sino que también se convirtió en un verdadero icono cultural y religioso de Egipto, dejando una huella imborrable en la vida cotidiana,
las creencias y las expresiones artísticas de su tiempo. Su reinado estuvo marcado por un enfoque sistemático para reforzar la identidad nacional y la cohesión del imperio, utilizando la religión como un instrumento de poder y legitimidad. Cada templo construido, cada inscripción tallada en piedra y cada festividad organizada tenía un propósito doble: rendir homenaje a los dioses y al mismo tiempo reforzar la idea de que Ramsés era el faraón dios, un intermediario entre los hombres y las deidades que guiaba y protegía a su pueblo. Esta combinación de religiosidad y propaganda política fue clave para mantener la estabilidad y la lealtad de la población, asegurando que su figura no fuera cuestionada y que su autoridad se percibiera como legítima y sagrada. El arte y la arquitectura durante su reinado alcanzaron niveles de magnificencia sin precedentes. Los relieves de Karnak, Luxor y Abu Simbel no solo representan escenas de guerra o rituales religiosos, sino que también son testimonios de la visión estética de Ramsés II, quien entendía que la monumentalidad y la belleza visual reforzaban su imagen de poder y grandeza. Estas obras eran símbolos visibles de su autoridad, capaces de inspirar respeto y temor, y de garantizar que su nombre y su historia se perpetuaran más allá del tiempo de su vida. Además, Ramsés se preocupó por el bienestar y la prosperidad de su pueblo, fomentando el desarrollo agrícola y asegurando el flujo de alimentos y recursos esenciales para sostener a una población vasta y diversa. La construcción de canales, embalses y obras hidráulicas demuestra que su visión de grandeza no se limitaba a la ostentación, sino que también incluía la eficiencia y la funcionalidad, elementos necesarios para mantener un imperio sólido y autosuficiente. Su capacidad de liderazgo también se evidenció en la manera en que manejó la administración de un territorio extenso y complejo, la delegación de responsabilidades a funcionarios de confianza, la implementación de sistemas de registro y contabilidad, y la supervisión directa de proyectos estratégicos permitieron que el imperio funcionara con eficacia, consolidando la autoridad de Ramsés y garantizando la continuidad de su gobierno durante más de 6 décadas. Otro aspecto crucial de su legado cultural fue la promoción de la religión y la adoración de los dioses tradicionales egipcios, así como la construcción de santuarios y templos dedicados a deidades clave como Amón, Ra y Ptah. Ramsés comprendía que la religiosidad del pueblo no solo fortalecía su fe, sino que también legitimaba su autoridad y consolidaba la estabilidad social. Cada ritual, cada festividad y cada ceremonia organizada durante su reinado tenía un doble propósito: honrar a los dioses y reforzar la figura del faraón como líder supremo y divinamente protegido. Ramsés II también fue un maestro en la creación de narrativas históricas que perpetuaran su grandeza. Los textos y relieves que ordenó grabar no eran simples relatos de hechos, sino herramientas cuidadosamente diseñadas para controlar la percepción del pueblo y de los futuros historiadores. Desde la batalla de QADSH hasta la construcción de monumentos colosales, cada evento se narraba como prueba de su valentía, sabiduría y conexión con lo divino. Esta habilidad para combinar historia, propaganda y arte permitió que Ramsés II no solo gobernara con éxito, sino que se asegurara de que su nombre permaneciera inscrito en la memoria colectiva de la humanidad. Finalmente, su vida familiar y sus alianzas matrimoniales también contribuyeron a su legado. Su relación con Nefertari, su principal esposa, y con otras consortes y descendientes, no solo consolidó la sucesión dinástica, sino que reforzó su imagen de líder justo y piadoso, capaz de equilibrar el poder político con la estabilidad social y familiar. Cada decisión, cada proyecto y cada gesto de Ramsés II reflejaba una visión clara: la grandeza no es solo el resultado de la fuerza o la riqueza, sino de la capacidad de construir un legado que trascienda el tiempo, inspire respeto y asegure que su nombre sea recordado eternamente. Ramsés II no solo gobernó Egipto, lo transformó en un símbolo de poder, divinidad y memoria eterna, convirtiéndose en un faraón que realmente nunca sería olvidado. Ramsés II no solo buscó la grandeza en el poder y la construcción monumental, sino que también dejó un legado que trascendió la historia y la memoria colectiva,
influenciando la percepción de Egipto durante siglos y convirtiéndose en un símbolo eterno de autoridad y magnificencia. Su figura se consolidó como un ejemplo de liderazgo supremo, capaz de equilibrar la fuerza militar con la diplomacia, la administración eficiente y el dominio cultural y religioso. Esta combinación de habilidades fue fundamental para que su reinado, que se extendió durante más de 66 años, se mantuviera estable y próspero, a pesar de los desafíos internos y externos que enfrentó a lo largo de su vida. La extensión de su imperio no solo dependió de sus campañas militares, sino también de su capacidad para gestionar alianzas, tratados y relaciones diplomáticas con reinos vecinos, como se evidenció en el histórico Tratado de Paz con los hititas. Este acuerdo no solo puso fin a décadas de conflictos, sino que también consolidó a Egipto como una potencia respetada y estable en la región, mostrando que la habilidad política de Ramsés era tan importante como su destreza en la guerra. Más allá de la diplomacia y la política, Ramsés II fue un impulsor del arte, la religión y la cultura egipcia. Durante su reinado, se produjo un auge en la arquitectura monumental, la escultura y las inscripciones, todas orientadas a consolidar su figura y su legado. Los templos, estatuas y obeliscos construidos bajo su mandato no solo eran impresionantes por su tamaño y detalle, sino que también funcionaban como vehículos de propaganda, narrando su vida, sus victorias y su relación con los dioses de manera que la posteridad lo recordara como un faraón dios, un líder que trascendía la mortalidad. Abu Simbel, Karnak, Luxor y numerosos templos menores se convirtieron en testigos de su obsesión por la eternidad, asegurando que cada visitante, súbdito o viajero comprendiera la magnitud de su autoridad y la divinidad que acompañaba su mandato. Su enfoque hacia la eternidad no se limitó a los monumentos, sino que también se manifestó en la planificación de su linaje y sucesión. Ramsés se aseguró de que sus hijos estuvieran preparados para continuar su legado, entrenándolos en la administración, la guerra y la diplomacia. Esta planificación estratégica permitió que la estabilidad de Egipto no dependiera únicamente de su presencia física, sino que estuviera garantizada incluso tras su muerte, consolidando un sistema de gobierno y una familia real que perpetuarían su visión de poder y liderazgo. La influencia de Ramsés II también se sintió en la religión y en la forma en que el pueblo percibía a sus líderes. Como intermediario entre los dioses y los hombres, su autoridad estaba respaldada por la creencia de que su mandato era sagrado y bendecido, lo que fortalecía la cohesión social y la lealtad de la población. Cada ceremonia, cada ritual y cada festividad organizada bajo su reinado reforzaba esta percepción, mostrando que la grandeza de un faraón no solo se medía por su fuerza o riqueza, sino por la capacidad de mantener el respeto, la admiración y la devoción de su pueblo. Ramsés II también se destacó por su influencia duradera en la historia y la cultura egipcia posterior. Su figura se convirtió en un modelo de liderazgo, simbolizando la fuerza, la sabiduría y la ambición que cualquier faraón aspiraría a emular. Incluso siglos después de su muerte, su nombre continuó resonando, recordando a todos que un líder puede alcanzar la inmortalidad no solo a través de la guerra o la riqueza, sino mediante la construcción de un legado que combine poder, cultura y espiritualidad. Cada decisión que tomó, cada templo que ordenó construir y cada tratado que firmó reflejaban una visión clara. La grandeza reside en la capacidad de trascender la vida mortal, asegurando que la memoria de un gobernante perdure para siempre. Ramsés II no solo transformó Egipto durante su reinado, transformó la historia misma, dejando un legado que aún hoy inspira admiración, estudio y fascinación en todo el mundo, consolidándose como el faraón que verdaderamente nunca sería olvidado.